Se dice que las cosas son falsas o porque no existen absolutamente o porque no son más que apariencias y no realidades. Aristóteles. Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos estén bien. Hemos llegado con la entrega número 25 de este podcast, donde hablaremos de varios temas relacionados con la palabra falso, de la entrega número 155 de la revista Algarabía. Sean todos bienvenidos a este podcast, esperemos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Este episodio hemos decidido hacerlo de forma más improvisada, aunque no por eso no investigamos un poco por nuestra cuenta para comentarles de estos temas tan interesantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como épocas.épicas.podcast o épocas-épicas en Twitter o simplemente como épocas épicas. Así que comenzaríamos con esta parte de los temas de la falsedad y como en toda falsedad pues también el arte, ¿no? Y hablaremos un poco sobre falsificaciones y falsificadores del arte. Y bueno, el arte conmociona a quien lo mira. Expertos en el arte estiman que el 40% de las obras vendidas en el mundo son falsificadas. ¿Qué pasa con estas? ¿Pierden su capacidad de transmitir o ya no son arte? Los griegos consideraban como arte bello a las obras producto de la arquitectura, escultura, pintura y hasta la danza, la declamación. Y como ya saben, hoy en día está la cinematografía y la fotografía como el séptimo y octavo arte. ¿Pero qué es arte? Sigo citando, de acuerdo con la filosofía clásica, para que un objeto sea considerado una obra de arte, debe responder 3 criterios, de orden moral, estético y genesiológico, que ahorita les diré qué es eso. El orden moral responde a si el objeto en cuestión es bueno o malo, el orden estético a su belleza o fealdad y el gnoseológico a si es verdadero o falso. Gnoseológico, de una página de filosofía del griego dios gnosis, conocimiento, y logos, doctrina, teoría del conocimiento, doctrina filosófica sobre la capacidad del hombre para conocer la realidad y alcanzar la verdad, doctrina de las fuentes del conocimiento, sentimiento y razón, y las formas en que éste se realiza, percepción, representación, concepción, juicio, deducción, etc. El punto de partida de la gnoseología es la solución materialista o idealista del problema sobre cómo se relaciona nuestro conocimiento del mundo que nos rodea con el mundo mismo. La gnoseología materialista parte de que fueron independientes de nosotros, existen objetos, cosas y cuerpos, y que nuestras sensaciones son en esencia imágenes del mundo exterior. La filosofía idealista sostiene que el conocimiento humano es el reflejo de la idea Platón-Hegel, o se confunde con la existencia misma, que solo se manifiesta en las percepciones del hombre, el idealismo subjetivo de Berkeley y los machistas, por ejemplo, o niegan por principio la posibilidad de conocer el mundo, como el agnosticismo de Hume y Kant. En este caso, también otra cualidad de las obras de arte pues es la originalidad. Pues esto ahora sí que implica el mínimo de novedad, ideas que esté plasmando el artista en su obra, ¿no? Sobre todo que trascienda el espacio y en el tiempo, ¿no? Que sea original totalmente. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que todos conocemos, pintó más de 30 óleos. Ya saben, él más que pintor pues era inventor realmente. Y es considerado uno de los artistas más conocidos y trascendentes, sobre todo de los más valorados monetariamente y artísticamente de la historia, ¿no? No solo por su contenido, sino también físicamente. Y siguiendo con, ahora sí llegando a la parte de falsificaciones, la Mona Lisa, que fue hecha entre el año 1503 y 1506, que es el cuadro más famoso, como ya sabrán, fue robado en 1911 y recuperado en 1913. Toda su obra, como saben, es tan corta, así que se puede más fácilmente distinguir entre las copias o las imitaciones. Y bueno, esto es exactamente lo que significa ser original y ser un objeto insustituible, ¿no? En este caso ya se sabe que solo son 30 óleos en toda su vida, y si alguien de pronto dice, miren, aquí hay un óleo número 31, pues no le van a creer, ¿verdad? Tendría que hacerse mucha investigación para que alguien le pueda creer esa falsedad si alguien quisiera recrear algo, ¿no? Y pues en las artes plásticas existen distintas técnicas como el óleo, el dibujo, la acuarela, etc. Entra aquí los tallados en distintos materiales, y también existen otras técnicas que a partir de un original pues lo pueden hacer copia, ¿no? Como es el caso del grabado o la serigrafía. También la escultura, que se puede hacer con un molde. Y bueno, aunque no lo crean, existen los llamados grados de originalidad, que ustedes se preguntarán qué se refiere a eso. Pues se refiere a que, por ejemplo, un óleo pues es una pieza única
y un grabado que implica la reproducción, pues no lo es. Pero en el caso del arte, siempre que esas copias estén firmadas y numeradas por el artista en cuestión, son consideradas originales. Aunque bueno, su valor técnicamente debería disminuir, ya que no son únicas, ¿no? Es un estampado que se repitió, no sé, 20 veces, entonces no estás obteniendo una pieza única, sino una reproducción de algo que tienen, ¿no? Por eso es que entre el tiraje sea más corto o solo sea uno, pues aumenta su valor de la obra, ¿no? Es como cuando se han hecho esos tipos de grabados de Rembrandt, que los primeros grabados pues son los que de más valor, y ya los objetos secuentes pues ya van teniendo menos valor por ser las copias que le siguen, aunque técnicamente son originales. Sí, por ejemplo, es lo que no pasa en la literatura, ¿no? Pero también puede suceder que en el caso de la literatura, por ejemplo, es por edición, ¿no? La primera o segunda edición son las que pueden tener más valor cuando un autor se vuelve muy conocido. No, de hecho siempre sí, las primeras ediciones siempre son las que cuestan más, aunque siendo objetivo son las peores ediciones, ya que son realmente las que tienen las más fallas ortográficas. Sí, que pueden tener fallas de ortografía o en la producción, ¿no? Pero esos errores y ese tipo de cosas es lo que hace que sea más acercado al original, a que ya las distintas ediciones que se les va cambiando más cosas. En el arte plástico pues es distinto, ¿no? Si haces un tiraje de 1000 obras pues te van a pagar súper poquito, entonces ya no serías un artista plástico original, sino por ejemplo un serigrafista o ya ¿cómo le llaman? Un grabador, no sé cómo se le llaman, los que hacen los grabados y los repiten. Tipo Guadalupe Posada. Ándale. Pero en pues ese es un caso... artista, pues sigue siendo un artista, pero no recuerdo cuál es la palabra adecuada. Ajá, por ejemplo, pues él hacía sus propios tallados en madera o en otros materiales para hacer sus estampas, ¿no? Y bueno, el problema empieza con la codicia humana, ¿verdad? Con esa necesidad imperiosa de, yo tengo algo único que nadie más debe de tener, que es irrepetible. También con el afán de hacerse dinero, como siempre. Y actualmente pues la mayoría de las grandes obras de arte se encuentran resguardadas en museos y por ejemplo hoy en día para evitar más la falsificación existe la llamada huella digital, que a través de distintas técnicas como la radiografía pues se registran cosas como las capas de pintura, las texturas y así. Y así también existe una técnica que se llama fotografía del anverso, que es por atrás del cuadro, donde se graban las formas, las orillas, los clavos, los tipos de madera que se usaron en la pintura original, para así evitar que se haga tal cual una reproducción, ¿no? Se notaría que estás usando una madera reciente en un cuadro que estás diciendo que tiene 300 años. Ya sería ser muy estúpido. En lo que comenta mi hermana acerca de las pinturas y museos, pues no todo necesariamente, hay muchas obras de arte muy conocidas que están en colecciones privadas en algún lugar de China con un ricachón. Sí, porque es este carácter, ¿no? Ese es el hecho de, bueno, no queremos hablar, un poquito más hablaremos del pseudoarte moderno. Y es esta idea de que sea una tontería, pero solo tú la tienes y por eso pagas más. Créanos, ese es todo un tema, hablar de ese arte, nótense las comillas. Y como dice mi hermano, pues estas obras de arte incluso las llevan para hacer su llamada huella digital, para tener su certificado, ¿no? De auténtico. El Fine Arts Expert Institute de Ginebra afirma que entre el 70 y 90% de las obras que estudian son falsas o han sido mal atribuidas al autor. Y cuando existe esa sospecha de que una obra es una falsificación, se debe ser examinada en 3 aspectos. La primera es la perspectiva histórica artística, que como ya mencioné pues tiene que venir desde el contexto histórico de la época en la que según eso fue hecha, ¿no? Historias del arte analizan los elementos, por ejemplo, de la simbología, porque por ejemplo una pintura que supuestamente fue pintada en el siglo XV pues no debe tener algún elemento moderno, ¿verdad? Si se le pasa ahí por ahí una cremallera de un pantalón moderno en un viejo pantalón o mallas que usaban hace siglos, pues te van a decir, oye, en ese siglo ni siquiera tiene el concepto de encierre, ¿verdad? En la ropa no puede llevar eso. La siguiente, pues sería el estilo, que ya es mucho más específico, que es el estudio de las características formales de la obra, es decir, la técnica con la que fue hecha, ¿no? Como la fuerza de las pinceladas, los materiales que usaban, los colores,
como por ejemplo podemos comparar los trazos de Vincent Van Gogh con los de Vasil Kandinsky, que sería extraño ver una de las obras del primero alguna forma característica del segundo autor, ¿verdad? Aunque este aspecto también da otros problemas, porque usualmente los artistas no se cierran en un solo estilo o en un solo uso de colores, o a veces cambian también su forma de pinceladas a lo largo de su tiempo de vida, ¿no? Sobre todo si pintaron mucho tiempo. Pero aún así esto ayuda a distinguirse de los falsificadores. El siguiente sería el análisis científico, que en este punto sí son analizados los materiales en los que está hecha la obra. Y aquí es cuando, muy al estilo de detectives, pues se aplica las ciencias forenses en el arte, para ahora sí estudiar los componentes químicos de los pigmentos, de las telas, las fibras y todo eso. Que por cierto, en un momento pasaremos a hablar un poco más sobre los detectives de arte. Y bueno, en este caso, como dije, se utilizan procedimientos empleados en escenas del crimen. Y por ejemplo, la edad de los materiales es analizada, se determinan sus fechas de origen. Para esto pues se usa la dichosa prueba del carbón. Así es como se pueden descartar que pues una obra se haya hecho con el material que tenían a la mano ese artista en ese tiempo. También se toma en cuenta las sucesiones de capas de pintura, la morfología de los materiales, los pigmentos. También se analizan de forma microscópica, se usa radiación ultravioleta. También se realizan estudios de cromatografía, técnicas de infrarrojos, análisis microscópicos, etc. Y los resultados que arrojan se refieren solo a si los materiales pertenecen a la fecha en la que supuestamente fue realizada la obra. Así que de todas formas, aunque tal vez fue hecha en ese tiempo, tal vez fue hecha por un falsificador de ese tiempo que tenía a la mano los mismos materiales. Entonces igualmente no es toda la base para checar si es del autor original, ¿no? Para autenticarlo, aunque también aparte de esto también se tiene que venir ayudando con un historiador de arte especializado. Es todo un proceso, como todo lo que se tiene que ver con los detectives, todo lo detectivesco, pero a diferencia de los casos modernos en los que se supone debería haber algo de información, estamos hablando de que esta gente literalmente tiene que trabajar con cosas que literalmente son de varios siglos, por lo que pueden imaginarse lo difícil que es este proceso de veras decir esta pintura es la buena, o para de veras ahora sí que como confirmar que una pintura es de la época, ya no digamos solo de la época, sino que sea de quien dicen que es. Sí, porque por ejemplo estamos hablando en este caso de lo plástico, ¿no? Pero cuando hablamos por ejemplo de esculturas, ahí es un poquito más complicado aún, porque siempre ha pasado que este tipo de artistas famosos tienen sus talleres donde iban gente que terminaba siendo alumnos de estos grandes pintores, escultores. Entonces, ¿cómo es lo primero como aprendes a hacer algo? Pues reproduciendo y copiando. Entonces, si aprendiste a copiar bien la obra de tu maestro y después muere y por ejemplo en esos tiempos era aún más fácil, si aún pasa mucho, como dicen, el 40% se estima que son falsificaciones. Entonces imagínense, antes estoy más que segura que un montón de alumnos de grandes artistas luego vendieron sus propias obras que hicieron cuando estaban aprendiendo, diciendo, este es un boceto o esta es una obra incompleta de mi maestro fallecido, ¿no? Siempre pasa. Y luego en aquella época no tenían forma de desmentirlo, así que se imaginan cuánto pudo haber pasado. Y bueno, ahora sí hablando de algunas de las falsificaciones y grandes falsificadores. En 2014 fueron detenidos los hermanos José Carlos y Jesús Ángel Bergantiños Díaz por haber vendido en los años 80 supuestas obras de Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, entre otros, a dos galerías de Nueva York por un valor aproximado de 22 millones de euros. Las pinturas eran en realidad de un artista llamado Pei Shen Quan, obviamente como pueden determinar era chino, pero miren, realmente de este Pollock pues no había mucho que copiar, cualquiera podía copiar. Mira, si quieren buscar la obra de Jackson Pollock, pueden buscarla, pero no se están perdiendo de nada del otro mundo. Él usaba bolsas con pintura que nada más las dejaba así moviendo en péndulos para que mancharan un lienzo y eso decía que era arte. Lo peor de todo es de que es de los artistas que más cobran por las obras. Esta persona ya murió, pero es una vergüenza del arte. Pinturas de Pollock cuestan más que las pinturas de Rembrandt y eso te dice mucho. Desgraciadamente. Este tipo ni siquiera tenía imaginación para ponerle nombre a muchas de sus obras. Tipo,
Joan Miró, que también lo pueden buscar, que hace un montón de círculos, manchas y líneas en lienzos súper grandes. O nuestra queridísima Yoko Ono. Como siempre, el bonito arte moderno, ¿no? Y por ejemplo, en 1949 hicieron otra que pretendía ser de este tipo, aunque como dijimos no es que sea muy difícil, y fue adquirido por un tal Kundler en $750,000. Este a su vez lo vendió en 2 millones a dos empresarios canadienses que pensaban revenderlo en $15 millones. Pero fueron descubiertos por el FBI antes de perpetuar su crimen. Y bueno, ahora sí pasaremos a estas personas que han falsificado, solo hablaremos de unos cuantos. Que bueno, pues a lo largo de los siglos han sido vendidas muchas de estas obras falsas, como ya mencionamos, pues sin ser descubiertas. Uno de ellos fue Alceo Docena, un italiano que vivió entre 1878 a 1937. Fue un cantero que realizaba espléndidas copias de grandes artistas solo por afición, por amor al arte. Sus esculturas fueron compradas por dos hombres que después las vendieron por miles de dólares a museos de arte en los Estados Unidos y Europa. Las piezas pasaron por auténticas debido a la gran técnica que utilizaba e incluso muchos museos las defendieron, imagínense. El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York conserva una obra atribuida a este artista de la copia. Y sobre él reivindicó ser autor de muchas esculturas de Donatello, imagínense, cuando los anticuarios a los que había enriquecido se negaron a prestarle dinero para el funeral de su compañera. Docena se ganó el odio de los galeristas, pero también una avalancha de pedidos, ya que sus esculturas tenían poco que envidiar del auténtico Donatello. Creo que Alceo Docena haya intentado engañar a la gente, al menos no de manera maliciosa. Él era un aficionado que le gustaba reproducir la obra de algunos de sus artistas favoritos. Pues alguien se quiso aprovechar de ello, compró sus obras, que él dijo, oye, pues esto es una reproducción. O sea, él no la está vendiendo como diciendo que la obra de Donatello fuera suya. Él está haciendo una reproducción. Y luego aparte, como mencioné, aparte de que se habían enriquecido a sus costillas y que él no estaba enterado, o sea, yo pienso que llegaron con él, le compraron su obra y dijo, bueno, ¿no? Alguien quiere tener una obra de Donatello, pero no quiere vender sus costillas para comprar la obra de Donatello de verdad. Ajá. Y luego, pues, aunque sea, él pudo reivindicarse y después ganó, ¿cómo se puede decir?, su propio renombre. Aunque él no se considera artista como tal original porque era más bien un reproductor, pues tal vez no cabe tanto como un falsificador, porque él no lo hizo con malicia. Él sí decía, esta es una reproducción, yo lo hago por afición. Más bien fueron los que le compraron a él, que luego quisieron hacer ir a pasar sus obras como las obras verdaderas. Ajá, y por lo que sea ahí en Italia sí lo tienen considerado entre un buen escultor, aunque no a la altura de otros porque como dijimos no tenía obras netamente originales, pero sí se le da su lugar por su talento, ¿no? Entonces pues él no cabe del todo en las cosas de falsificación. Y el segundo que vendría este señor, que tiene una historia interesante, pero esa la hablará mi hermano. Pues bueno, hubo un falsificador de arte que engañó a los nazis, así como lo escuchan. Este señor los tuvo bien puestos para tratar de engañar al gobierno fascista, que como se imaginarán es como ir a picar el nido de las abejas. Pero bueno, este señor, el señor Han van Meegeren, que de hecho tuvo una película el año pasado, una película que se llama The Last Vermeer, pero esa es otra historia. 12 de noviembre de 1947, este señor Van fue condenado por falsificación y fraude y sentenciado a solo 1 año de prisión, el cual nunca cumplió porque antes de ser encarcelado sufrió un ataque cardíaco y murió el 30 de diciembre de 1947. Se estima que Van Meegeren estafó por valor de varios millones de dólares. Y bueno, de él pensaron que él había vendido a los nazis una obra que era patrimonio cultural de Holanda, por lo que tuvo que admitir que pues en realidad los había engañado y que era un falsificador y que él mismo había pintado esa obra. Y sobre esta película cuenta la historia real de Cristo y la mujer adúltera, esta obra que les decimos, que era una obra falsa pintada por este holandés en 1942. Y bueno, Guy Pearce se mete en la piel de este famoso comerciante de arte en esta película. Para rodar este film se necesitaron 50 falsificaciones falsas, válgame. Más de Inception. O sea, fueron falsificaciones falsas de las falsificaciones falsas de este hombre. Boom, Inception. Sí, todo para
pues ya saben, la labor del séptimo arte es de las más pesadas porque, o sea, tienen que meterle música, fotografía, en este caso falsificaciones de otras falsificaciones, ¿no? Y vamos a venir hablando de otro alemán, que con el puro nombre se pueden dar cuenta de que es alemán. Este señor se llamaba Wolfgang Beltracchi, así que sí, alemán a más no poder el señor. Beltracchi dice que no copiaba cuadros, sino que pintaba con el espíritu de otros artistas. Es la manera bonita de decir soy un falsificador. Muchos piensan lo contrario, con buena razón, ni hablar de quienes fueron engañados, ya que pagaron millones y alimentaron la inmensa fortuna que el pintor alemán amasó durante 40 años entre 1970 y 2010. Cuando la policía lo detuvo junto a su mujer, Beltracchi falsificó, se calcula, unas 300 obras de unos 80 artistas diferentes. Él reconoció muchos menos. Tras un juicio express, fue condenado a 6 años de prisión bajo un régimen de cárcel abierta y recuperó la libertad en 2015. Como podrán ver, este caso es muy reciente, por eso me pareció muy curioso hablar un poco más. Recuerden que todas nuestras citas y todas nuestras fuentes estarán en Facebook. Y bueno, sus víctimas fueron las casas de subasta más famosas del mundo. Críticos, especialistas y obviamente coleccionistas que compraban pensando que hacían con obras únicas de ciertos artistas. El método de Beltracchi, además de pintar como otros maestros que él se propusiera imitar, y lo hacía con total naturalidad, decía él que no le demandaba mayor esfuerzo. Por ejemplo, hacía aparecer obras que supuestamente completaban el camino creativo de algún pintor famoso, y obviamente muy bien cotizado económicamente, ¿no? O incluso cuadros que eran vistos como la corona de un estilo de un artista, ¿no? El último sería Elmir de Hori. Este es un húngaro que nació en 1906, murió en 1976. En el 67 fue descubierto. Ya había ganado bastante dinero por vender distintos originales de Matisse, de Monet, Degas, Van Gogh y Modigliani, perdón, yo no sé pronunciar estos apellidos. Igualmente excluido por la crítica artística, pues hoy en día su obra vale aproximadamente 100.000 euros, que siendo falsificador también te puede ir bien. Una cosita de nada. Elmir Hori, él mostraba que incluso sabía falsificar muy bien las firmas. Ahí hay una fotito de este señor con la firma de Monet. Al menos este tipo sí decía que eran falsificadores. Sobre Han van Meegeren, fue juzgado, como dijimos, por vender ilegalmente un cuadro que él mismo había falsificado y fue obligado literalmente a pintar frente a varios expertos incrédulos para demostrar que era el autor de la obra. O sea, aparte de que se supone que ya lo habían cachado, pero tampoco le creían que él fuera el autor. O sea, sí decían, bueno, tú los vendiste, pero ¿quién los hizo? Y él decía, pues yo los hice. Y el juez, a ver, demuéstralo. Te lo tuvieron ahí pintando para ver que sí era el estafador y el falsificador como tal. Pues le salió barato en ese sentido. Ahora ya hablamos un poco acerca de aquellos que falsificaban las obras y el arte. Ahora hablaremos de aquellos que llegan al siguiente nivel y hallan la manera de falsificar personalidad. Y una persona en total. Las vidas de los impostores despiertan la enorme fascinación, quizá porque el arte del engaño siempre ha formado parte de la historia. Muchos de ellos han pretendido ser alguien más para adquirir fama, reconocimiento y en la mayoría de los casos la riqueza. Otros simplemente son amantes de la mentira y disfrutan de engañar a los demás. Y como siempre, dinerito. Los psiquiatras, psicólogos y criminólogos han investigado diversos casos para determinar si los impostores comparten algún factor, una suerte, un gen maligno, por decirlo de alguna forma, al que tienden a llamar conducta o trastorno antisocial. Aunque cada caso debe considerarse por separado, han conseguido rastrear algunos elementos comunes en sus historias. Antes que nada, debemos tomar en cuenta factores como la gravedad de la conducta criminal en sí, los datos biográficos, el contexto sociocultural y en ciertos casos su historia étnica. En este caso, pues la historia clínica más bien. Y clínica. Bueno, esta se refiere que aquí nos citan que es información tomada de Aaron T. Beck del libro Terapia Cognitiva de los Trastornos de la Personalidad. Por si hay un psicólogo por ahí que quiera investigar sobre este tema, pues ahí está donde pueden encontrar estos datos. Ahora, continuando con este artículo, en primer lugar es indispensable indagar si el individuo
experimenta culpa, ansiedad o remordimiento ante acciones legales o inmorales. Muchos impostores solo se fijan en los otros después de satisfacer sus propias necesidades. Justifican sus acciones argumentando que son presas de sus impulsos y débiles emocionalmente. Los estafadores, impostores, charlatanes, como le quiere decir, guían su vida de acuerdo a un sistema de creencias como las siguientes: justificación de sus acciones, certeza de que todo lo que se piensa es verdad. Ya sabes, la peor mentira es la que tú mismo te crees. Y lo mejor también es más fácil engañar a los demás. Convicción de que se toman las decisiones correctas, tendencia a minimizar las consecuencias de sus acciones. Pues todo va en justificarse, en creerse su mentira para que la gente no se enoje con ellos. Ahora, algunas de las características de los impostores, según la revista de Algarabía, es que antes de los 15 años se encuentran ausencias injustificadas a la escuela, crueldad física con personas y animales, destrucción deliberada de la propiedad de otros, robo, falsificación y mentiras continuas. En la edad adulta son incapaces de mantener empleos, son impulsivos, agresivos e irritables, incluso con sus seres queridos. Pueden mentir repetida y hábilmente. Le hace casi como un psicópata, ¿no? Tienen Pues son una mentalidad, como dicen, antisocial, pues. Pues son psicópatas, solo que en un grado distinto. En un grado distinto. En lugar de ser explosivos y violentos, ellos son más de la manipulación emocional, que también es violencia de otro tipo. Pero bueno. Otros posibles rasgos, según la revista, es la volubilidad. Entonces son muy volubles, de cambiar de presión, de cambiar muy rápido de cómo se sienten. O atractivo superficial. Ya saben, es más fácil que alguien te crea la mentira cuando eres guapo o guapa. O cuando tienes la forma de atraer a la gente sin ser necesariamente atractivo físicamente. El don de la palabra. El sentimiento de grandeza. Como siempre. El ego, ya saben. Astucia, proclividad al aburrimiento, manipulación. Solo siempre lucran de manera superficial. Esta gente nunca se va a meter en nada en serio, porque ellos no lo buscan meterse en serio, solo buscan encontrar sus propias emociones. La falta de empatía, estilo de vida parasitario, ya saben, típico. Promiscuidad, irresponsabilidad y versatilidad delictiva. Ahora sí que si son maestros del engaño, no les importará inquebrantar leyes mientras les ayude a ellos de alguna forma, ¿no? Vamos a leer acerca de uno de los más famosos, de los 4 más grandes que según la revista. El primero es Frederick Bourdin, el camaleón. Que una de sus frases decía: no soy un criminal, nunca quise ser adulto, solo soy un niño que necesita de amor y atención. Y si esa frase no te suena un psicópata, no sé qué más. No, y aparte un psicópata, ¿cómo se dice? Hipócrita, porque la mayoría te dicen: sí, yo disfruté mientras hacía esto y así, ¿no? Pero este tipo: ay, perdónenme, es que soy buena gente, solo no me abrazaron lo suficiente, ¿no? En 1994 desapareció misteriosamente en San Antonio, Texas, Nicholas Barclay, de 13 años. 3 años después, en noviembre del 97, su familia recibió una llamada de la policía de España, avisando que Nicholas había aparecido tras escapar de una red internacional de infantil. De inmediato, su hermana viajó a ese país, reconociendo al joven de 16 años, y se lo llevó regreso a casa. Pasaron 5 meses de ensueño en los que Nicolás, pese a su acento francés y sus ojos cafés, como cambiaron de color si en antaño eran azules. O sea, ni siquiera se dieron cuenta, por eso digo, en ese tiempo aún no existían como tal los pupilentes. O ya estaban. No existían, eran 94. Sí, si existían, eran comunes. Ah, sí, eran muy gruesos, que yo sepa. Sí, eran muy gruesos. O sea, como desde ahí también la familia. A ver, mi hijo tenía ojos azules, este tipo no. Este tipo tiene acento francés. ¿Cómo es que en 3 años le cambió el acento al chiquillo? Pero bueno. O sea, se pasó los primeros 6 años de su vida en Estados Unidos. Los 13 años. Se supone que apareció de nuevo a los 16 en España con acento francés. Y en España, no más bien no tendrá acento español, pero bueno, qué sé yo. Vivió consentido por los Barclay. Finalmente, el detective privado Charlie Parker comparó la forma de las orejas de Nicolás, recién hallado, con las del desaparecido, y demostró que se trataba de un impostor. Frederick Bourdin, de Nanterre, Francia, nacido en 1974. El FBI corroboró la información y Bourdin pasó 6 años en prisión por los delitos de perjurio y posesión de un pasaporte falso. O sea, qué cosas, ¿no? Cuando llegaron a la cárcel dijeron: oye, ¿y tú qué hiciste? Me hice pasar por otro muchacho. No, me los que imaginé en una habitación. ¿Tú por qué estás aquí? Homicidio. ¿Y tú? Drogas. ¿Y tú?
Robé un pasaporte y me hice pasar por un adolescente. Me hice pasar por otro adolescente. Me hice pasar por un adolescente gringo con acento francés y que según eso me había atrapado una red de prostitución en España. No, pues sí, debe escribir una novela en lugar de pasar por Debía haber sido escritor en lugar de eso. Pero sí. Bueno, al salir de la cárcel, Frederick Burdin regresó a Europa, donde adoptó nuevas identidades, casi siempre de adolescentes. Los malos hábitos nunca mueren. ¿Y por cuánto le duró? Digo, sé que hay gente que se ve muy joven, pero no manches. Por lo que se ve, este tipo Burdin tiene este tipo de condición que aunque su edad, el tipo nunca se ve, al menos durante mucho tiempo no parecía mayor, así que yo me imagino que él tiene la capacidad de dar el gachazo. De hecho, aquí dice que a pesar de tener 30 años, mira también, la gente estaba muy... Deja tú la apariencia, bueno, también debió ser muy buen actor, porque aunque te veas muy joven, a ver, si ya tienes 30 años, creo que hasta la constitución se ve diferente. Es parte de ser un impostor. El tipo si el tipo se veía más joven de lo que era, si tiene una condición que lo hacía ser más joven que su edad, y aparte el tipo era un buen actor, pues no podía encontrar. Es un psicópata, solo que en lugar de buscar lástima, pues el tipo era un parásito. Como mencionó hace poquito, ¿no? En las características de estas personas. Pero bueno, a pesar de tener casi 30 años, su motivación principal, según él comentaba, después de diversos medios, era encontrar el calor de un hogar. Ahora me sales con esta pendejada. Resulta. Y como siempre adolescentes, ¿verdad? Uy, sí. Ya que nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó en casa de sus abuelos, quienes le prestaban poca atención. Burdin usurpó 40 identidades. Él alega que en realidad fueron más de 500. Desde los 16 años hasta los 31, seguía haciéndose pasar por adolescente. 2007 se casó y tuvo 3 hijos y no ha vuelto a suplantar a nadie que nosotros sepamos. Para empezar también, si ya se sabe sobre él, nunca lo metieron más tiempo a la cárcel por suplantar a tanta gente. Es que si las familias, si nadie lo quiera demandar. Bueno, es que también cabría, en lo de abuso de confianza, porque, o sea, técnicamente no les robaba, sino que hacía que lo mantuvieran y lo cuidaran. O sea, es una línea muy gris. Iremos con el siguiente psicópata en turno. Es Frank Abagnale Jr., que él se reformó aparentemente. Él dice: considero mi pasado inmoral, poco ético e ilegal. No estoy orgulloso de él. Bueno, mínimo este señor se dio cuenta que estaba haciendo un desmadre. Bueno, no era un completo psicópata, solo tenía problemas, solo hacía falta ayuda psicológica. Pero bueno, en el barrio de Brownsville, en Nueva York, nació en 1948 Frank Abagnale Jr. A los 16 años se fabricó una licencia falsa, se enfundó un uniforme y se hizo pasar por piloto de avión de la compañía Pan Am. Después adoptó la identidad del pediatra Frank Corners durante 11 meses. Yo digo también, ¿cómo es que pudo haberse hecho pasar por pediatra? Bueno, es que eso es la cosa con este tipo de psicópatas, que hasta se ponen tanto en su papel que seguramente hasta estudió libros de pediatría y así para responder si le preguntaban. Durante 11 meses, hasta que por poco causó la muerte de uno de sus pacientes. Pues sí, oye, Así que se decidió por nuevas identidades como la del maestro de sociología o el licenciado Robert Black. Incluso aprobó el examen de abogacía. Además de impostor, Abagnale era un magnífico falsificador. Logró cambiar $2.5 millones en cheques falsos a bancos de 12 países. Pues o sea, no era solo falsificador de identidad, sino también de monetario, pues que es lo importante. El dinero, lo de siempre. Lo demás es por diversión, esto es por dinero. Pero bueno, finalmente en 1969, Jay por el número gracioso, y tras una larga persecución, el agente del FBI Joe Shea, logró atrapar al escurridizo impostor que estuvo preso en Francia, Suecia y los Estados Unidos. Desde prisión empezó a ayudar a las autoridades a detectar documentos falsificados, con lo cual redujo su condena. Salió libre a mediados de los años 70. Abagnale no ha vuelto a falsificar ni usurpar identidades. Tras salir de la cárcel, se desempeñó diversos empleos hasta que fundó una empresa especializada en detectar fraudes. Ironía de la... Oiga, jefe, ¿y usted qué hacía antes de hacer su empresa?
Pues fíjate que yo era falsificador precisamente. Ahora me dedico a atraparlos. Es como si un vendedor de drogas luego se hiciera policía. Pero por eso es tan bueno. Pero por eso es tan bueno el tipo. Ya saben de los mundillos y cómo atrapar a gentuza como ellos antes. Saben cómo piensan, que es lo principal. También ha diseñado cheques antirrobo para instituciones bancarias y sigue colaborando con el FBI. A sus 69 años está casado y tiene 3 hijos. Casado, no cansado. Bueno, cansado también ya está cansado, grande. tiene 69 años, no me imagino que el señor le quede mucha energía. Bueno, Más bien ya, si aún sigue vivo ha de tener 71, porque 71, porque esta revista es de finales de 2019. Y bueno, el siguiente sería Ferdinand de Mara, el gran impostor. Y él decía, está bien, diles esto, y es la verdad. En la Nochebuena seré arrastrado al cielo en un carro de fuego, seré desenmascarado, el secreto será revelado, soy un santo, o sea, pinche loco. El 21 de diciembre de 1921 nació en Massachusetts uno de los sujetos más brillantes y pícaros de la historia de la impostura. Su nombre es Ferdinand Waldon de Mara Jr. Si no era un impostor con ese nombre, no sé qué haya podido ser. Y su apodo era el Gran Impostor. Con un coeficiente intelectual superior al promedio y una memoria fotográfica, de Mara usurpó un sinfín de identidades. Fue monje, clérigo, soldado, marino, profesor de filosofía y de psicología, cirujano, ingeniero, abogado, investigador, guardia de seguridad, entre muchas otras profesiones. Uno de sus mayores logros fue servir en la guerra de Corea del 51 al 53 como el cirujano Joseph. Joseph sí era el nombre de esta personalidad que tomó, de la Real Marina canadiense, y efectuar 16 cirugías sin saber nada de medicina. Ay, Dios mío, cosas de la vida. Nadie murió afortunadamente, y de Mara se convirtió en un héroe que salvó varias vidas. Oh my god. Durante sus 60 años de vida, Ferdinand de Mara estuvo preso en varias ocasiones. Cuando le preguntaron a este hombre robusto y carismático el porqué de sus imposturas, respondía con alguna tontería y lo aclaraba. No, la verdad es que fue por picardía, pura picardía. Ay, me caga esta palabra. Más bien solo por joder, esa es la verdad. El diagnóstico de los psicólogos fue que nunca se sintió a gusto en su propia piel, de ahí su necesidad de ser siempre alguien distinto. De Mara murió de un ataque al corazón a los 60 años en Anaheim, California. De este tipo se había escuchado y también tiene una historia muy interesante por todo lo que hizo. A mí lo que me sorprende es que dice que hizo tantas cirugías sin saber de medicina y nadie murió. Así que claramente este tipo era un psicópata, pero se metía tanto en su papel que hasta parecía que debe haber un médico de verdad. Y como siempre, nunca debe faltar las féminas en nuestro podcast. Aquí viene la mayor impostora, al menos la que viene aquí. La señorita Anna Anderson. No sé si hasta el nombre tiene. Ella decía, demando categóricamente que ella no es Anastasia Nikolaevna. Es solamente una aventurera enferma de histeria y una actriz espantosa. Félix Yusupov, sobrino político del zar Nicolás II de Rusia. Así que sí, esta mujer fue una de las que se hizo pasar por Anastasia. Fueron varias las impostoras que alegaron ser Anastasia, la hija del zar Nicolás II, quien presuntamente fue la única que logró sobrevivir a la ejecución de la familia imperial rusa a manos de los bolcheviques en 1918. De entre ellas destaca Anna Anderson o Anna Sashakovsky o Franziska Shanskowska o Anastasia Manahan. Se cree que nació en Polonia en 1896. En 1920 fue rescatada en Berlín tras intentar lanzarse a un río e ingresada en un hospital psiquiátrico donde recorrió el rumor de que era la hija sobreviviente del malogrado zar. Amigos y familiares de la familia real rusa la visitaron y algunos la reconocieron y la ampararon, mientras que otros proclamaron su falsedad. Ana fue trasladada de casa en casa, de país en país, de hospital en hospital, pues periódicamente sufría crisis de locura. Durante más de 40 años, ella se asumió como Anastasia. Se creó una mentira tal que incluso contaba con los episodios de su infancia en Rusia. Por varias décadas estuvo en el centro de la polémica. Ciertas señas particulares coincidían con las de Anastasia, pero cierto es que Ana nunca habló ruso. O sea, para empezar, yo sé un poco más de la historia de esta mujer, que también sería bueno hablar un día de ella.
Y de hecho, si quieren saber la historia de los romanos, pueden verla como Los Últimos Zares ahí en Netflix. Y también tocan la historia de esta mujer. Y bueno, sí ponen que habla con los parientes que quedaron de ellos, que fueron una tía, una maestra, otro profesor que fue de la familia y así. Y según eso decían que se había golpeado la cabeza, ya saben que no recordaba bien. Pero como dices, ¿cómo es que incluso olvidó el idioma que se supone hablaba antes de su supuesto accidente? Y hablaba inglés de pura casualidad. Ajá, ¿verdad? Sí hablo inglés, pero no recuerdo hablar ruso. Mira. Algunos le creyeron y se convirtieron en sus fieles súbditos. Otros aprovecharon para reclamar en su nombre la herencia del zar. Ya saben. Fue tratada como gran duquesa, como curiosidad, como estafadora y como una enferma mental. En 1968 fue llevada a los Estados Unidos, donde se casó, solo de nombre, con un millonario. Básicamente se fue a buscar un sugar daddy. Con un millonario excéntrico con quien vivió sus últimos años en una casona llena de basura, perros, gatos, hasta que murió de pulmonía en 1984. En 2007, pruebas de ADN revelaron que la verdadera Anastasia fue asesinada en 1918 con el resto de su familia. Así que chúpense esa. Sí, o sea, siempre pasa este tipo de cosas con los últimos herederos de familias, ¿no? A menos que literalmente se sepa dónde quedó su cuerpo, ahora sí que la prueba irrefutable, pues siempre me tiene este tipo de decir, no sabemos qué le pasó. Y Anastasia, pues sé que aunque haya personas que no sepan tan seguidoras de la historia, habrán escuchado la historia, válgame la redundancia, la historia de Anastasia Romanov. Y bueno, esta mujer, pues la verdad, yo creo que de todos los otros tipos que hablamos, donde esta mujer pues estaba mal, vio la oportunidad en algún momento de tal vez obtener la atención que sabía que nunca obtendría, ni los cuidados que obtendría si solo fuera una, ¿cómo se puede decir? Una enferma mental común, ¿no? Entonces pues yo creo que no cabe del todo en el rasgo psicológico que hablamos de los psicópatas, válgame la redundancia, que ella estaba mal, pero no lo hizo con un afán de mentir como tal. Además, si quieren ver una historia de Anastasia más convincente, pueden ver la película de Anastasia que fue hecha por Century Fox, que yo por mucho tiempo pensé que era de Disney, pero no, es de Fox. Y bueno, entre comillas, ¿no? Porque ahí ponen que su abuela aún seguía gobernando y cosas Es una así. película para niños. Para empezar hay magia, o sea. ¿Cómo se llamaba? Rasputin era un mago malvado. Pues sí, no me acuerdo yo. Sí, era el mago malvado, según eso. Hace mucho tiempo que vi la película. Y yo así de como 20 años. Y yo así de, bueno, o sea, sí fue difícil de matar, pero ya déjenlo morir al tipo. Ese ha sido el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Sé que dijimos que esta vez íbamos a traerlo del episodio de la guerra de los taxis. Ha habido cuestiones de logística con la información que hemos encontrado el tema. Todo viene en inglés, así que viene con el caveat de que aparte tenemos que traducirlo, que nos está tomando más tiempo y que tendremos ese episodio para el próximo domingo. Y bueno, ya para ir por lo último, pues saludos a Alex e Ingrid del podcast de Vidas Ocultas. Los invitamos a escucharlos. Muy pronto ya están escuchando la colaboración que hicimos con ellos. Estamos planeando hacer otra con ellos aquí. Mientras pues estén al tanto, pásense a escuchar su contenido para que en cuanto aparezca nuestro episodio de colaboración lo escuchen. Nos la pasamos muy bien, esperamos que ustedes también al escucharlo. Y también un saludo al podcast de las 3.2.33. Lo pueden encontrar así tal cual en YouTube, por si les gusta las historias de terror, o también hacen entrevistas, también hablan de otras cosillas por ahí de mitología y eso. También nos mencionó de hacer pronto alguna colaboración, pues ahí estaremos viendo. También a las personas de la radio Algarabía de Campeche. Bro, esto es coincidencia, no lo creo, porque justo le había dicho a mi hermano, esta semana hay que hablar un poco de esta revista y bueno, investigar un poco sobre las falsificaciones y este tipo de cosas de la revista Algarabía. Y justo el otro día también nos escribió alguien de ahí de esta radio Algarabía de Campeche. Por ahí iremos viendo si se puede hacer lo que nos pidieron. Un saludo.
Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram como epocas.epicas.podcast o épocas épicas tal cual. Pues nada, esperemos que tengan un excelente domingo. Nos estaremos escuchando la próxima semana, como siempre. Adiós. Hasta luego.